Buen día chicos, chicas. En esta sección número 4, su servidor Samuel Ocon, profesor de la clase de formulación y evaluación de proyectos del segundo cuatrimestre del 2021, les va a hablar acerca de los elementos que tienen que ver con la preinversión en el ciclo de proyectos, que es lo que estamos hablando en la presentación anterior sobre el ciclo de proyectos. Les recuerdo en principio, el ciclo de proyectos nos dice que sin idea nosotros no podemos tener proyectos. Cuando ya tenemos ideas, cuando ya revisamos nuestros entornos, cuando ya vimos los elementos en los que nosotros podemos satisfacer necesidades, cuando ya evaluamos algunos criterios que nos pueden servir para crear proyectos efectivamente, entonces antes de realizar inversiones, antes de meternos al tema de la operación, tenemos que pasar al tema de la preinversión. El tema de la preinversión son documentos de referencia que se crean, que nos sirven de manuales para darle consecución a los proyectos. ¿Cuál es el primer documento que se crea? Muy puntual, el primer documento que trabajamos se llama estudio de mercado. Y metodológicamente hablando, el estudio de mercado tiene cuatro aspectos principales en los que nosotros debemos estudiar, ¿verdad? Y siendo muy puntual, de estos cuatro aspectos principales, nosotros vamos a estudiar sus antecedentes históricos, es decir, escenarios anteriores al entorno actual, escenarios pasados al entorno actual, en función de tener una referencia de dónde proviene el trabajo que nosotros estamos realizando. Entonces, después de realizar el tema de los antecedentes, pasamos a analizar el entorno actual como parte del proceso, y terminando el entorno actual evaluamos un entorno futuro o algo proyectado en relación a cuatro cosas, a cuatro elementos que deben estudiarse en el estudio de mercado. En principio, el número uno es el consumidor y las demandas del mercado en función de los servicios o productos o bienes que nosotros estamos prácticamente buscando cómo satisfacer. Eso es lo número uno. Entonces, del número uno analizamos antecedentes, entorno actual y entorno proyectado. El número uno es el entorno consumidor y las demandas del mercado. Si en la idea que nosotros estamos proponiendo, esa idea dice el consumidor está negativo o las demandas están negativas, entonces nosotros buscamos la manera de crear estrategias para que eso cambie a una, una situación positiva. Cuando esa situación no logramos nosotros controlarla, definitivamente no se recomienda el proyecto. Sin embargo, cuando vemos que nosotros podemos crear estrategias para estimular mercados, entonces podemos dar el salto hacia el análisis de competencias, ofertas del mercado, del proyecto, y al igual que en el anterior, evaluamos antecedentes de la competencia, entornos actuales de la competencia y situaciones o proyecciones que nosotros hagamos de las competencias. Para cada uno de estos elementos hay herramientas que podemos utilizar, herramientas de análisis, que son las que han venido ustedes utilizando en todo el proceso y todos los estudios que están haciendo y han realizado en sus carreras. Eh, en el caso del consumidor, pueden ustedes analizar, realizar estudios de los gustos y preferencias fundamentalmente, ¿verdad? Cuáles son aquellas tendencias que les atraen y que les llaman la atención. En el caso de las competencias, podemos analizar el análisis de entornos utilizando análisis FODA, analizando 5 fuerzas de Porter como elementos básicos. Hay otros elementos de análisis de competencia más complejos, tal vez mejor recomendados que los que yo le estoy sugiriendo, pero básicamente estamos hablando de herramientas que estén a nuestra mano para poder trabajar en función de la presentación de un proyecto con el tiempo que nosotros estamos trabajando. Entonces, después de analizar el consumidor, las demandas, la competencia y las ofertas,
evaluamos. En tercer elemento estudiamos la comercialización del producto, cadenas de distribución, el value chain o cadenas de valor del servicio o de los productos que nosotros estamos trabajando, en función, puede ser de los antecedentes, el entorno actual y el entorno proyectado siempre. Y número 4, proveedores, disponibilidad de materias primas, bienes, productos y el precio de los insumos actuales y proyectados, que es lo que se recomienda. Entonces ahí nosotros vamos a tener un compendio de elementos que intervienen en el estudio de mercado para que podamos completar los digamos, elementos y aspectos que nos permiten tomar decisiones hacia la consecución del proyecto. Una vez que nosotros tenemos completado estos elementos, pasamos a la fase de el estudio técnico. Entonces, en el estudio técnico nosotros prácticamente lo que integramos es la información que nos permita cuantificar las propuestas de las inversiones, los elementos de inversión, las operaciones que se necesitan. Y en la parte técnica igual utilizamos herramientas, en su momento yo se las voy a describir, pero es parte del proceso que ustedes tienen que llevar de conformación y de formulación del proyecto, ¿no? Después del estudio técnico se recomienda que integren un estudio organizacional, es decir, utilicen una herramienta, organigrama o cualquier herramienta jerárquica para definir una estructura organizativa que se adapte a los requerimientos de la posterior operación o de la operación proyectada. El conocimiento de una estructura nos permite definir, obviamente, el personal que se requiere para realizar las gestiones, estimar precisiones, con precisión costos indirectos. Entonces es importante que ustedes creen, aunque sea una estructura muy pequeñita de 2-3 elementos, pero que tengan una idea de cómo funciona la parte organizativa de la idea. Y cuando estoy hablando de la parte organizativa, puede ser no necesariamente quién gerencia, quién es el jefe o quién hace qué, sino que podemos plantear nosotros los involucrados en la consecución proyectada del perfil que nosotros estamos creando en el proyecto. ¿Okay? Después que tenemos nosotros el estudio organizacional, planteamos un estudio legal para tomar en cuenta elementos normativos que nos permiten a nosotros definir cuáles son los elementos que nos afectan o no de la empresa. El término legal pueden ser decretos, pueden ser resoluciones ministeriales, pueden ser normativa técnica obligatoria o pueden ser cualquier otra normativa que nos afecte dentro de la empresa desde una perspectiva legal. También podemos analizar estudios ambientales desde una perspectiva legal, que lo más recomendable es tomar en cuenta, como referencia los elementos del estudio ambiental desde la base legal, y creamos tanto en el estudio legal como en el estudio ambiental matrices de análisis, matrices de marco legal para el análisis normativo que nos permiten a nosotros regirnos hacia la consecución y el cumplimiento de la legislación en cualquier país del mundo. ¿Okay? Además del estudio ambiental, el estudio financiero, que es básicamente la parte del establecimiento de los análisis que tienen que ver con el manejo del cash flow o el flujo de efectivo, y todos los elementos que tienen que ver con análisis de costos, retroalimentación, establecimiento de estándares, establecimiento de herramientas de control interno, ¿no? Y como proceso de evaluación y estudio financiero del proyecto. Adicionalmente pueden hacer un estudio económico del proyecto o socioeconómico del proyecto para ver la parte de los recursos que están rondando en torno al proyecto y cómo estos recursos, tanto del estudio de mercado, el estudio técnico y los demás, se pueden integrar y pueden tener efectos en la ejecución del proyecto. También van a trabajar en el estudio financiero,
con el tema de la información y control en tiempo real. Así que ustedes pueden plantearse algún establecimiento de sistemas. Por ejemplo, hay ciertos grupos que están trabajando con la implementación como proyecto, la implementación de sistemas de control interno o normativa internacional de información financiera o aplicación de NIF en ciertos procesos. Son muy buenos proyectos, son muy recomendados, son muy buenos ejercicios y yo les recomiendo que ustedes utilicen las herramientas, que empleen los proyectos que les sean de interés, que puedan trabajar, que puedan ejecutar, que puedan interpretar, que puedan defender, para que sus proyectos no sean tan extensos, porque yo siempre recomiendo, no necesito que me escriban 200 páginas de estudios. Necesitamos que operativicemos las herramientas que tenemos, que las podamos comprender y plasmarlas en esos documentos de referencia que vamos a crear. Así que hasta acá esta parte del tema 1 del proceso de formulación y evaluación de proyectos. Si gustan, se suscriben al canal que yo creé en este segundo cuatrimestre para esta clase. Hagan sus comentarios, compartan la información, compartan quejas, sugerencias, compartan preguntas que tengan para que podamos ventilar la información, que podamos mejorar los procesos de aprendizaje para ustedes y que podamos disfrutar de compartir el conocimiento que estamos compartiendo en esta clase. Para mí siempre un placer. Recuerden, Samuel Ocon es profesor de la clase de formulación y evaluación de proyectos. Hasta la próxima entrega.